esta edición nocturna de Primero Noticias y nos vamos a tomar un ratito para reflexionar acerca del Código de Convivencia. Recordamos esta normativa provincial que vino a reemplazar lo que era el Código de Faltas, un código que despertó la polémica, reclamos de parte de distintas organizaciones de derechos humanos, federaciones estudiantiles. Bueno, a partir de ese reclamo en la legislatura, en la unicameral de la provincia de Córdoba, vinieron los cambios y se sancionó el Código de Convivencias. Tenemos la oportunidad de compartir este espacio con nosotros, con uno de los impulsores de estos cambios. Estamos hablando del ex legislador provincial Roberto Aguirre, a quien le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Roberto? Gracias por estar. No, vale, agradecido, soy yo. Buenas noches. Bueno, prácticamente el 2 de diciembre, si no estoy confundido, se cumple un año ya de la aplicación del Código de Convivencia. Sí, en realidad la sanción fue a fines de año. De todos modos, la efectiva puesta en vigencia fue el 1 de abril. O sea que ahora estamos cumpliendo los 6 meses de aplicación, porque hubo un tiempo que se aprovechó, que se difirió su puesta en vigencia para capacitar a los operadores judiciales, a la policía sobre los cambios que había, la adaptación de la infraestructura judicial y de la institución policial. Pero yo creo que es un tiempo suficiente como para empezar a tener los primeros indicadores, los primeros datos sobre si los objetivos que habíamos perseguido se están cumpliendo o no. Y como primera lectura, así en un pantallazo, me animo a decir que en estos 6 meses ya podemos ver un notorio avance en términos positivos, por supuesto, en cuanto a la comparación del Código de Convivencia actual con lo que era el viejo Código de Faltas. ¿Cuáles son esos cambios que comienzan a percibirse? ¿Cuáles son los puntos positivos? Los puntos positivos fundamentalmente son los efectos de yo diría, de las 3 o 4 grandes medidas que se adoptaron con lo que fue una reforma integral del Código. La primera, que fue sacar la potestad de juzgamiento a la policía de la provincia para pasar a un órgano del Poder Judicial, como seguramente muchos de los televidentes saben. Ya no es juez saben, y parte. Digamos. Exactamente, ya la policía no es juez y parte, cuestión que además de ser una arbitrariedad era manifiestamente inconstitucional. A las sentencias en cualquier orden, al menos en una república, en nuestro país, la dicta el Poder Judicial, no una institución del Poder Ejecutivo como era la policía de la provincia. Lo segundo es que las personas que son imputadas por un hecho contravencional ahora tienen acceso a un abogado que los defienda, porque se daba la increíble paradoja que la Constitución Nacional garantiza que hasta en materia penal en Argentina, hasta el peor de los criminales, hasta que aquellos que cometen hechos más aberrantes, tienen derecho a un abogado que los defienda. Y si no tiene dinero para pagarlo, se lo provee el Estado. Bueno, en materia contravencional, el 95 o 96%, eso es una estadística rigurosa, eran juzgados, sentenciados y la mayoría de las veces con pena de arresto efectivo, o sea, en un calabozo de la policía, o llegó el caso hasta de la cárcel, sin un abogado que lo defendiera. Una cosa más parece propio del siglo XVIII, no del siglo XXI. Y la tercera, para ser muy sintético, es la reducción de las detenciones preventivas que podían durar hasta 2 días. Un ciudadano podía ser detenido y casi sin que hubiera explicación alguna estar detenido preventivamente durante 2 días. Lograra establecer si había causa o no. Hasta que se incluyera un sumario. Bueno, esa detención preventiva ha sido reducida a 8 horas bajo pena de nulidad. Y lo otro, bueno, son la desaparición de algunas figuras que eran decididamente estigmatizantes, el famoso merodeo que daba lugar a todo tipo de arbitrariedades, la prostitución escandalosa, en un país donde no se penaliza la prostitución, en la provincia de Córdoba a través del Código de Faltas sí, y bueno, y podría enumerar algunas otras figuras que fueron removidas. Y la primera conclusión es que de los primeros números que tenemos es que de 60 a 70 mil detenciones que había con el viejo Código de Faltas... Arbitrarias estamos hablando. Muchas, no todas. No todas. No todas, pero con este dato que voy a dar yo, indudablemente que muchas eran arbitrarias. Hoy estaríamos hablando de que vamos a concluir el primer año de vigencia efectiva con una reducción del orden del 80%. Una reducción enormemente significativa
que nos da la razón a aquellos que decíamos que el Código de Faltas servía lamentablemente en la mayoría de las veces para abusos, arbitrariedades policiales o para hacer estadísticas. Muchas veces, nosotros lo denunciamos muchísimas oportunidades, se hacía una detención para hacer número, para las estadísticas del delito, pero claro, en el medio estaba una persona que era detenida. Roberto, por otra parte, siguen las críticas. Mañana se va a realizar una nueva edición de la Marcha de la Gorra, impulsada por distintas organizaciones, un colectivo que está detrás de este reclamo. Dicen que la figura del merodeo se ha eliminado, pero que está la figura de la actitud sospechosa, que hay cuestiones a limar todavía en el Código de Convivencias y denuncian de que hay mayor represión en los barrios y que eso no se ha terminado de solucionar. ¿Esto es así? ¿Ustedes lo...? Bueno, en parte indudablemente que es así. Mañana se realiza la 10ª Marcha de la Gorra. La verdad que es una de las grandes movilizaciones que hay en la provincia de Córdoba desde hace 10 años. La Marcha de la Gorra fue fundamental para que lográramos los avances que logramos. La Marcha de la Gorra en primer lugar, la presentación de un primer proyecto hace 7 o 8 años que fue de mi autoría en segundo lugar, pero la Marcha de la Gorra realmente es una movilización popular que fue fundamental a los efectos de poder modificar, no el 100% de lo que hubiéramos pretendido, y en eso coincido absolutamente con los organizadores, pero sí lograr un avance importante. Y quedan cosas para recorrer, quedan cosas para modificar, y en eso creo que es muy bueno que la Marcha de la Gorra se siga haciendo. Hay algunas otras figuras que todavía queda que hay que eliminar. Córdoba necesita un habeas corpus, no tiene un habeas corpus como un procedimiento provincial para las detenciones arbitrarias. No tiene, por ejemplo, no se han creado, a pesar de nuestros reclamos, los juzgados de falta, porque si bien logramos un gran avance de sustraer la capacidad de juzgamiento de la policía para que lo tenga un integrante del Poder Judicial, esos integrantes son ayudantes fiscales, que si bien son hombres del Poder Judicial con mucha responsabilidad y competente, lo correcto es que haya un juez designado por el Consejo de la Magistratura. Esa es otra asignatura pendiente. Y lo que la Marcha de la Gorra también denuncia y resiste, no es solamente el Código de Faltas, sino también las políticas de seguridad del Gobierno de Unión por Córdoba, que va mucho más allá del Código de Faltas. Unión por Córdoba ha puesto en marcha desde estos 17 años que llevan la gestión de la provincia políticas de seguridad que han sido de un absoluto fracaso. Política de seguridad en donde se pone el hincapié en la represión y no en la prevención, donde tiene respuestas espasmódicas ante cada incremento delictivo, en lugar de pensar en una profunda reforma de la institución policial, de una nueva ley de seguridad, a lo único que atina a veces poner más patrulleros, poner más policías, y en realidad lo que Córdoba necesita no es más policía, sino mejor policía y necesita más prevención. Bueno, estas son algunas de las cosas que motivan que a pesar de estos grandes avances que ha habido en el Código de Falta, se justifique una vez más una edición nueva de la Marcha de la Gorra. Bien, Roberto, muchísimas gracias por compartir este espacio con nosotros. Muy amable. No, el agradecido soy yo. Que tengan buenas noches. Muchas gracias.